Bienvenidos a la tercera y última clase de revisión del texto de Habermas, La modernidad, su conciencia del tiempo y su necesidad de autocercioramiento. En este video nos vamos a centrar en la necesidad de autocercioramiento y sus implicancias para la modernidad como concepto filosófico, pero también como una relación consigo mismo, las nuevas formas de pensar y estudiar el sujeto, y cómo este contexto es entonces condición de posibilidad para la psicología. En esta tercera parte, Habermas va a centrarse en el problema filosófico que implicó la modernidad, principalmente gracias al desarrollo del pensamiento crítico, impulsado por la reforma de Lutero, el Renacimiento y la Ilustración. La crítica implica para la modernidad un modo de pensarse, de aproximarse al conocimiento de sí. Desde un punto de vista ontológico, implica la pregunta por quién soy o quiénes somos y cómo somos. Desde el punto de vista epistemológico, implica la pregunta por el cómo puedo conocer ese sujeto o cómo puedo conocerme. ¿Qué discurso hay detrás de esa noción de sujeto? ¿Cómo lo caracterizan y de qué modo puedo estudiarlo? Mediante observación, mediante validación de datos, mediante el sueño, etc. Este punto lo revisaremos más adelante cuando estudiemos la pluralidad de la psicología. Y desde el punto de vista ético, implica la pregunta por el cómo puedo aproximarme a ese objeto de estudio mediante qué prácticas, qué puedo y qué no puedo hacer para conocerlo. Pero esas preguntas ontológicas, epistemológicas y éticas no surgen solas. El pensamiento crítico es la característica de una modernidad que necesita autocerciorarse de su novedad y normatividad, lo que Hegel menciona como una necesidad filosófica. El principio de esta modernidad que permitió el desarrollo de la razón y pensamiento crítico fue, según Hegel, el principio de la subjetividad. Sin embargo, este principio supone no solo la superioridad de la modernidad, sino también su crisis, ya que ese mundo hace experiencia de sí mismo como mundo del progreso y a la vez del espíritu extrañado. Es decir, la separación del sujeto y de la fe implican el proceso de autoconocimiento de sí y del mundo, pero también la sospecha y extrañeza hacia las nuevas fuentes de verdad. Sin embargo, la crítica, que surge gracias al uso de la razón como un elemento fundamental de la modernidad, se utiliza como herramienta para hacer crítica de la misma modernidad y su tiempo histórico. Esto porque gracias al proceso de modernización, las promesas de la modernidad, como la libertad del sujeto y el bienestar de éste, se ven truncadas porque se establecen nuevas verdades hegemónicas que amarran a los sujetos, por lo que la crítica se pregunta: ¿qué es lo que estamos produciendo? Ahora bien, centrándonos en el principio de la subjetividad, este supone una nueva relación del sujeto consigo mismo e impulsa el valor de la libertad de la subjetividad como un derecho. Así, según Hegel, la grandeza de nuestro tiempo consiste en que se reconoce la libertad, la propiedad del espíritu de estar en sí. Esto supone que se comprendan 4 elementos fundamentales de este principio: el del individualismo, es decir, de reconocer al individuo por separado del grupo como sujeto individual. Si en las sociedades tradicionales primaba el cuidado y relación con el rebaño, en la modernidad el foco estará puesto en la individualidad y originalidad de la oveja. El derecho a crítica va a referir al uso de la razón y del cuestionamiento como herramientas de sospecha de las verdades dogmáticas, así como la autonomía de la acción va a implicar la posibilidad de hacer para el cambio, y finalmente la filosofía idealista, que supone el autoconocimiento o poner en examen los propios principios por los que conocemos. Si anteriormente habíamos mencionado que el uso de la razón permitió que la verdad dogmática se dividiera en 3 esferas, el principio de la subjetividad va a determinar en estas 3 esferas distintos modos para responder a las preguntas filosóficas por la ontología, la epistemología y la ética. Desde el punto de vista de la esfera de la ciencia, el conocimiento se produce a partir de la manipulación de la naturaleza y la instauración de leyes válidas que responden con certeza a las interrogantes sin respuestas de la fe. Desde el punto de vista de la ética,
la moral y el derecho, la libertad se establece como un principio fundamental del sujeto, lo que se establece como un derecho del cual no se puede renunciar. Y desde el punto de vista de la estética, el arte moderno va a promover la reflexión y la interioridad absoluta, la expresión, la libertad y mostrar el alma sensible como las bases fundamentales para la inmersión, el ocio y el goce como formas de vida, donde la representación de la realidad es expresión del yo. Sin embargo, el uso de la razón y de la crítica van a poner en crisis este principio de la subjetividad, ya que se instaura la razón como forma de validación de la realidad y, por lo tanto, como forma de establecer la verdad respecto al mundo, atentando justamente a la libertad de la subjetividad. Si bien la crítica permite la autoexaminación de las bases del conocimiento de las ciencias, la filosofía y otras disciplinas, se vuelve un juez supremo que sujeta la cultura moderna. Para Hegel, este es un elemento que Kant dejó pasar sin advertencia y que justamente va a desgajar a la modernidad y su normatividad y por lo tanto su capacidad de autocerciorarse. Para Hegel, Kant ignora los efectos de la separación entre fe y verdad gracias al pensamiento crítico y el uso de la razón. Si la razón es el elemento característico de la modernidad, lo que permitió que la fe y el dogma se separaran del sujeto gracias al pensamiento crítico, y de ello emergiera el principio de la subjetividad que promueve el uso de la razón de manera libre, ¿no es entonces la razón el verificador de la verdad y el conocimiento también un proceso subjetivo? Y sin embargo, ¿por qué estamos determinados? A modo de conclusión, esa crisis es la que justamente entenderemos como la característica de la modernidad, que es compleja y paradójica, y que su normatividad está dada por esta disputa entre la libertad y el determinismo, que desde ahí emergen distintas dualidades que van a estar en constante movimiento, normal anormal, loco o cuerdo, saber poder, verdad o mito, etc. ¿Dónde está la psicología en esta disputa? La psicología emerge intentando responder a esta crisis tomando como objeto de estudio al sujeto en un principio. Sin embargo, así como la modernidad no es universal y existe pluralidad en su desarrollo, vamos a ver que la psicología también es plural y que existen diversas formas de entender al sujeto y de responder a la ontología, la epistemología y la ética. Para el estudio, consideren las siguientes preguntas. ¿Qué es el principio de la subjetividad y cuáles son sus implicancias en la modernidad? ¿Cuál es el problema de la normatividad en la modernidad? Con ello, damos por finalizado la revisión del texto de Habermas.